Qué bonitas tus tareas, ¿viste? Sí. Guau, ¿cuántas tareas había? ¿Viste? Ya vamos a seguir con los números también. Cuando terminemos con la letra U, vamos a empezar. ¿Qué? Daisy, está al revés, Pili, el cuaderno, está al revés. Micrófono. Y es para allá. Letra O. Habíamos llegado hasta el número 2, así que cuando terminemos la letra U. En los restos de un amor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con la clase, ¿sí? ¿Cómo les ha ido con los prácticos? Nadie dice nada. Ah, bien, María de los Ángeles Sosa. Mal no tuvimos. Seguramente es de la comisión del martes. Bueno, les tengo novedades para las personas de la comisión del martes. Ha habido un error en FAPSI y el horario de práctico va a ser en el anfiteatro 3, pero en vez de ser a las 18 va a ser a las 20. El problema de comunicación lo generó la facultad, que nos pasó mal el horario a nosotros en la asignatura. De manera que esas cosas las van a tener que reclamar, llegado el caso, a la facultad. Claro, el profesor se fue porque el aula estaba ocupada con estudiantes de la asignatura neurología, no sé de qué carrera es, pero ya hicimos todas las correcciones del caso. Y sí, la clase va a ser a las 20 el día martes en el anfiteatro 3. Se les va a comunicar por distintas vías, el Instagram ya está colocado en el cronograma, está corregido, en la parte de arriba de los prácticos. Y los que están en una comisión de otra materia en ese horario van a tener que modificar la comisión. Miren, esto es una dificultad interna en la facultad. Hay una persona que tiene problemas para escuchar, dice, ¿me escuchan bien a mí? Sí, profe. Bien, Sí, bien, profe. gracias. Entonces es bárbaro. Eh, sí, convérsenlo con el profesor Alejandro, pero está previsto que quienes no puedan estar en la comisión debido a este problema de organización que generó la facultad y no la asignatura, se va a contemplar el cambio de comisión en esa circunstancia. Bueno, se va a comunicar esto, ya está cambiada la carátula del aula del Classroom, el horario, ya tienen puesto las 20. En el cronograma, como ya les dije, se les va a avisar también por Instagram para que todas las personas de esa comisión ya lo tengan en agenda el nuevo horario, es decir, se atrasa 2 horas. Bien, admito a las personas que están en sala de espera, ya está, y comenzamos con la clase.
teníamos pendiente concluir con Sócrates, que ya habíamos hecho una referencia bastante avanzada de este autor. Si queda alguna pregunta pendiente, me gustaría que la pudiésemos, o las pudiésemos, si son más de una pregunta, responder, evacuar ahora las dudas que pueda haber. Profe, ¿Sí? buenas noches, le habla Madi. Buenas noches. Ángeles, Jazmín, ¿es? No, ¿O quién profe, levantó la es mano? otra persona. O sea, sí levanté la mano, pero no sé si iba a preguntar la compañera primero. Pregunta Ángeles y voy después de vos, perdón, no vi la manito. Ok. Profe, yo le quería preguntar, ¿cuándo nació y murió Platón? Bueno, eso ya lo vamos a trabajar enseguida, ¿sí? Primero vamos a Ah, concluir con lo de Sócrates, por eso les decía, para entrar de lleno después a Platón. Pero sí, bueno, profe. ya entramos en ese Ok. tema. Mavi, entonces. Profe, acerca de Platón, justamente hoy en la clase de trabajos prácticos, el profesor hacía alusión acerca del entender qué significaba para Sócrates lo justo o la justicia en sí. Y la verdad que no me quedó claro lo que él nos explicó. Por favor, si usted podría explicarnos. Gracias. Perfecto. Sí, sí, cómo no. Ustedes recordarán que Sócrates utiliza el método mayéutico o la mayéutica, según habíamos visto en la clase anterior, que este método, este procedimiento, responde a lo que él va a decir en en la apología, a la práctica del oficio de su madre, Fenareta, quien era partera. Y entonces ese procedimiento suponía ayudar a dar a luz, a alumbrar no cuerpos humanos, sino las mentes. ¿Y esto qué supone? No voy a explicar el método mayéutico puntualmente. En todo caso, ustedes van a encontrar eso en la bibliografía. O sí, lo explico rápidamente. El método es un método dialéctico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir dialéctico? Quiere decir que se pone en juego el diálogo. Esto es en lo que insistimos tanto. El diálogo supone una relación entre dos términos. Y algo se va construyendo ahí en medio de alguien que habla y un interlocutor. En este caso, el interlocutor de los diálogos de Platón es Sócrates. Entonces, es un método mayéutico, también llamado dialéctica. Vamos a ver que dialéctica es un método que se va a ir reformando continuamente, porque no es la misma dialéctica en Sócrates que en Platón, que en Hegel, por ejemplo. Bueno, pero son precisiones técnicas que para este curso no vienen al caso. En todo caso, la idea de que la mayéutica es un método dialógico. Y es un método inductivo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir inductivo? Que se va de casos o de opiniones particulares a una afirmación general o universal. Se va construyendo un concepto. Se parte de realidades dispersas, de opiniones variadas, de muchas ideas encontradas o en contraposición y mediante una serie de preguntas, como hacía Sócrates, preguntas que llevan al interlocutor a tener que rectificar su posición por la refutación que se le hace ver a ese interlocutor que los conocimientos que cree cierto e indudable no es tal, como sucedía con el general que les mencionaba en la clase anterior. Sócrates lo indaga acerca de qué es la valentía y Laques cree tener la respuesta y Sócrates le va refutando cada afirmación y Laques se va dando cuenta, va quedando eh, acorralado, podría decirse, en sus juicios, son juicios equivocados en sus afirmaciones,
y se va dando cuenta que él está dando meras opiniones, que la valentía si es una cosa o puede ser otra, no hay una idea única de lo que es valentía. Y de ahí que Sócrates va refutando mediante una serie de preguntas y el mismo interlocutor se va dando cuenta de su concepción errónea acerca de las cosas, de la valentía en este caso. Ahora, eh, esto es importante porque no es que Sócrates le dice a Laques o a cualquiera de sus interlocutores, el amor, la valentía, la justicia es esto, como en una definición de diccionario, sino que ese interlocutor encuentra el concepto mediante este esfuerzo dialógico. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo hasta ahí? Se va refutando, es decir, se va contrariando o estableciendo la limitación de esa opinión del interlocutor. Ese es el primer momento, la refutación, que va acompañado de una actitud irónica de parte de Sócrates. Y el segundo momento es la mayéutica propiamente dicha, les decía yo en la clase anterior, que consiste que una vez que se eliminan las falsas opiniones, los propios interlocutores pueden encontrar en sí mismos la verdad. Madi levantó la mano. Ay, profe, perdón, re pesada. Es que le pregunté lo de la justicia o lo justo y se me cerró el Zoom y a otros compañeros nos pasó lo mismo. ¿Respondió eso o no? Pues recién me acabo de unir. No, estoy explicando qué es la apología, ay, perdón, qué es la mayéutica. Estoy leyendo apología acá en el chat, por eso me equivoqué. ¿Qué es la mayéutica? Y en función de eso, el por qué, a qué llega Sócrates. Llega un concepto, está bien, lo voy respondiendo entonces. Llega un concepto de justicia o de amor o de valentía. Entonces, ¿de qué carácter es ese concepto al que llega Sócrates? Es un concepto de tipo moral. Esta va a ser una diferencia muy importante con Platón. Eh, bueno, ahí está la pregunta. ¿A qué se refiere Platón cuando la apología de Sócrates plantea la virtud? Va en la línea de la pregunta que hizo Madi, ¿no? Profesor, buenas noches. ¿Podría referirse, por favor, a la diferencia entre dialéctico y dialógico? Es lo que acabo de decir. En realidad la dialéctica es un método, una técnica de acceso a la verdad, y dialógico es todo intercambio a través de la palabra que puede conducir a nuevas opiniones y no necesariamente a la construcción de un concepto, que en el caso de Sócrates es un concepto moral. Vamos a ver que en Platón la dialéctica que se pone en juego a través del diálogo tiene la intención de llegar a un concepto no solamente moral, sino un concepto metafísico. Ya vamos a llegar a eso. Ah, sí, admito a los estudiantes. Sí, sí, perdón. Atento a la clase, no vi que había gente en la sala de espera. Como este es otro Zoom, tengo que dar la admisión. En el otro Zoom no acceden directamente. Ahí está. A ver, bueno. Bien, y eso se relaciona de por qué Sócrates asimila la virtud como conocimiento. Estoy tomando las preguntas que hacen en el chat y tratando de hacer una síntesis de las preguntas, retomando la clase anterior para recomenzar después con Platón. Entonces, a través del método mayéutico, refutación primera parte y mayéutica propiamente dicha, es decir, el alumbramiento de la verdad del concepto moral, se llega a establecer esa relación con la verdad. Lo vamos a ver después con Foucault. La dialéctica es el método y el modo de llevar adelante el método es dialógico. Ahora, el método socrático, y ahí voy respondiendo la pregunta, les decía que es un proceso inductivo. En, en el modo de razonar que tenemos los seres humanos, y esto es algo que va
sistematizar más tarde Aristóteles, un discípulo de Platón, en una obra que se llama Lógica, el Organon. El modo de discurrir que tenemos es a través de argumentos. ¿Ven? Vamos tratando de encadenar una afirmación con otra y eso lleva a una conclusión que a su vez lleva a otra afirmación. Es todo un proceso, es un movimiento dialéctico también, un diálogo, que se da en un diálogo y que se puede ir de una colección o de un conjunto de cosas particulares hasta obtener una realidad general o de orden universal, una afirmación. Si yo digo eh, que el oro es un metal y se dilata con el calor, la plata es un metal y se dilata con el calor, el cobre es un metal y se dilata con el calor, voy a llegar a la conclusión. Esos son casos particulares en el orden de la ciencia, pero voy a llegar a una afirmación general que me diga que todos los metales se dilatan con el calor. Ese todos, esa conclusión, se deriva de, las- de los puntos de partida de cada uno de esos casos particulares. Aristóteles a esto le llama premisa, conclusión. Eso es un razonamiento, un argumento lógico. Pero hay una relación entre una cosa y otra, que sean metales y que tengan la propiedad de dilatarse. Y me permite hacer una apreciación, una conclusión, una afirmación de orden general, que a todos los metales se les atribuye esta cualidad de dilatarse con el calor. Es un ejemplo muy simple de la física, que por otra parte Aristóteles toma en su física eh, empírica, digamos, de la experiencia. Por eso, de un modo parecido, podemos decir que el método de Sócrates es un método inductivo, porque se va de las distintas opiniones. Uno opina que la valentía es esto, otro opina que la valentía es otra cosa, otro otra cosa distinta, hasta que se va, en medio de todas esas opiniones, se va avanzando mediante el diálogo hasta encontrar el concepto general, universal. Por eso es un proceso inductivo, en virtud del cual, de la pluralidad de opiniones, accedemos a la unidad de los conocimientos. ¿Sí? Es decir, se va de conocimientos dudosos y hasta falsos al conocimiento intelectual, a- al, al establecimiento de un concepto que tenga un alcance válido para todos. Y mediante la refutación, ven lo que va haciendo Sócrates, hace que el interlocutor se dé cuenta que lo que está diciendo es equivocado o erróneo. Mediante esa refutación que Sócrates realiza a través de preguntas, se eliminan los prejuicios o esos saberes parciales, esas apariencias o opiniones incompletas, si quieren. Y con la mayéutica se alcanza entonces el conocimiento universal. Por ejemplo, examinando muchas cosas bellas, podemos llegar a determinar la esencia de la belleza. Eh, Analizando varios comportamientos justos, la esencia de la justicia. Ahí voy respondiendo la pregunta que hacían. Por eso Sócrates asimila la virtud como conocimiento. El obrar tiene que ver con qué sé yo de la virtud. A ver, todos los conceptos universales que van produciéndose, los que más le interesa a Sócrates son los conocimientos, el conocimiento de los conceptos morales. Porque según Sócrates, desde el punto de vista moral, el bien y la virtud proporcionan la auténtica felicidad. ¿Sí? Más tarde, Aristóteles va a hablar en su ética, de que lo que se busca en último término es la felicidad. Ya vamos a llegar a eso por ahora. Me interesa que queden claro que para Sócrates el concepto siempre es un concepto universal, pero es un concepto moral.
Por eso Sócrates concluye en un intelectualismo moral. ¿Qué quiere decir esto? Que se identifica el bien con el saber. ¿Sí? Desde el punto de vista de la moral, el bien. Y desde el punto de vista del intelecto, el saber. El bien se identifica con el saber y el mal con la ignorancia. O sea que para Sócrates el sabio es bueno y el malo es ignorante. ¿Sí? Quiere decir que basta con saber, para Sócrates, siempre hablando de Sócrates, basta con saber qué es el bien y la virtud para decidirse uno a ser bueno y virtuoso. Después vamos a ver que esto no es tan así. Uno puede conocer lo que está bien y sin embargo no elegirlo. Esto es algo que va a aparecer en el cristianismo con la idea de pecado y es algo que va a retomar después San Agustín de Hipona con la pregunta que es, ¿cómo yo sabiendo el bien que me conviene y sin embargo elijo el mal que no me conviene? Por la idea de ser una naturaleza caída, atravesada por el pecado. Bueno, más tarde, mucho más tarde, es algo que va a retomar Freud, Sigmund Freud, en el psicoanálisis, que es cómo los seres humanos, sabiendo las cosas que nos convienen, nos jorobamos la vida repitiendo eso mismo que no queríamos. Entonces, nos equivocamos con un amor, volvemos a caer en una relación amorosa parecida a la otra y también fracasamos o nos equivocamos. No estoy hablando de un caso personal, estoy dando un ejemplo. Eh, y así podemos decir en otras situaciones. ¿Se comprende que cuando Profesor, se habla, sí? Sócrates dice que el mal es la ignorancia. ¿Desde qué punto de vista podríamos ver la ignorancia? Porque él dice, solo sé que no sé nada, ¿sí? Y empieza a ir a buscar otras personas, ¿no? Y les pregunta, ¿no? Al artesano, a los Muy poetas, bien. ¿no? Pero ¿desde qué punto veo la ignorancia? Bueno, fíjese, está muy bueno y se ve que ha estado leyendo la Apología. Eh, Sócrates admite la ignorancia, pero no se queda allí. Esto que yo les decía en otra clase de que si uno admite a sabiendas de que, bueno, soy un ignorante, pero me quedo ahí, porque no me conviene moverme de este lugar acomodado, cómodo, digamos. Eso ya es ser para Sócrates malo, porque no es decidirse por el camino del bien, conociendo el bien y teniendo la posibilidad de salir de la ignorancia, se queda uno en la ignorancia. ¿Sí? Es decir, Sócrates al decir, solo sé que no sé nada, ya está admitiendo un principio de conocimiento y se está decidiendo por eh, la búsqueda de un valor intelectual que en definitiva es algo bueno. ¿Sí? Oh, hay personas esperando para entrar. Gracias por avisarme. Bien. Entonces, Sócrates concluye, les decía, en un intelectualismo moral según lo cual podríamos decir que nadie se equivoca queriendo, sino que quien obra mal es porque no sabe, pero tiene la responsabilidad de saber, digamos. Si se queda en esa ignorancia, ya es responsable de esa ignorancia y por lo tanto está obrando mal. ¿Se respondió mejor, Gloria? Sí, gracias, profesor. Sí. Ahora, traten de pensar en las consecuencias sociales de esta postura. Saltan a la vista porque educar a las personas bastará con eso, con educarlas para que sean buenas. Eh, y con eso, bueno, no va a hacer falta cárceles, castigos, porque una vez que sepan lo que es bueno, se van a decidir por el bien. Porque nadie es culpable en el fondo, sino que es ignorante. ¿Sí? Y por otra parte, vean que de este modo también se puede entender mejor esa pasión que tenía Sócrates para entregarse a esa misión de la que él decía le habían encomendado los dioses
para educar a sus conciudadanos atenienses. Este era el ideal de Sócrates. Y de ahí que a los sofistas no les convenía esta forma de relación con el conocimiento, con la virtud, porque a ellos les interesaba que se manejara una técnica de convencimiento, no estaba en juego el tema del bien o del mal, no les preocupaba un moralismo en orden a la virtud, ni el conocimiento, ni la decisión por la verdad, una verdad que transforma. Em, por esto que decía aquí otra persona, ¿a qué se refiere cuando se habla de una fuerza transformadora? Bueno, que la búsqueda del conocimiento supone esta fuerza transformadora, este ímpetu por querer modificar la condición de vida, salir de las tinieblas de la ignorancia, que son las tinieblas del espíritu, van a decir más tarde los filósofos cristianos. ¿Me van siguiendo en ese punto? ¿Ya los acepté a todos o falta gente? A ver, creo que... A ver, admitir Disculpe, a todos, no, ya profe, están todos. Sí, yo recién me acabo de entrar y no sé bien de lo que están hablando. estamos hablando de a dónde llega Sócrates con el método mayéutico. Y lo que veíamos es que llega a un intelectualismo moral, es decir, a una identificación entre el bien y la virtud. ¿Sí? La sabiduría es igual a la bondad y la bondad es igual a la felicidad. Profe, tengo una duda. Pero sí, El Sócrates, cuando hablaba de virtud, ¿a qué virtud se refería? O sea, ¿de dónde sacaba la idea, el conocimiento? O sea, ¿era de la experiencia o lo sacaba de alguna corriente externa o del pasado? bien, está buena la pregunta. Cuando Sócrates habla de virtud, habla en griego es la arete, que es un valor ligado a la justicia, la prudencia, la mesura o templanza y a la valentía, que más tarde se van a conocer como las cuatro virtudes cardinales. En realidad, la virtud es ese modo de conducirse el ser humano, nosotros vamos a decir después sujeto con Foucault, ¿no? Eh, mediante el cual, conociéndose uno a sí mismo, esto que dice el oráculo de Delfos, ¿no? Gnócete ipsum, conócete a ti mismo. ¿Para qué? Para cuidarse a uno de sí mismo, para cuidar a otros y cuidar la comunidad, el mundo, podríamos ampliarlo en ese sentido. Es el cuidado. Foucault le va a llamar esto el cuidado de sí y lo va a tomar de esta concepción socrática. Eso es lo virtuoso. Una vida virtuosa es una vida que atiende a sus propias condiciones, necesidades, pero que también produce esta fuerza transformadora en el ser humano con vocación de generar lo mejor de sí mismo, lo más bueno. Lo más bueno es eso que tiene que ver con la posibilidad de ser feliz, de llevar una vida buena, en buenos términos con los otros y en buenos términos con la realidad del mundo en su conjunto, con el medio ambiente, con los otros seres eh, de la realidad del universo, ¿no? Es como dicen algunos, estar en paz con uno y con el universo. Hay un ideal ahí virtuoso en ese sentido. Entonces, para responder a su pregunta, sí, Sócrates, esto lo toma de las corrientes filosóficas anteriores de los filósofos mal llamados presocráticos, que estaban más interesados en buscar un fundamento a la existencia del mundo. Era un fundamento natural, el fuego, la tierra, el agua, el aire, pero que en definitiva
responden a una armonía, a una ley cósmica de estar también en buenos términos con la totalidad de las cosas. ¿Sí? No sé si le sirve. Sí, está buena, porque justo en esa Bien. época había muchísimas corrientes más, entonces me da la curiosidad si alguna vez ha encontrado con otro tipo de corrientes o discusiones y así, o de qué Claro, pensar claro. de otras corrientes. Eh, no, claro, está bien, porque de hecho Sócrates se había formado con filósofos que en su momento buscaban lo que se llamaba, no nos hemos detenido en esto, pero bueno, lo podemos retomar aquí, buscaban el arjé, el principio, el fundamento de las cosas. Y algunos hablaban de que el principio de todas las cosas es el aire, eso lo decía Anaxímenes, un filósofo de Mileto. Son los filósofos milesios, se les llama así. Tales, Anaximandro y Anaxímenes van a hablar de estos principios. Tales va a decir que el principio de todo es el agua, porque toda la vida surge de ahí. Y Anaxímenes va a hablar del aire, Anaximandro va a hablar del apeiron como algo indeterminado que da origen a todo lo determinado. Se están preguntando por las fuerzas cósmicas que moldean el universo. Y con eso se van despegando también de las concepciones míticas que hablaban de las luchas de los dioses, del caos y el erebo, y que de ahí surge la noche y de la noche surge el día. Están hablando de los mitos de origen, ¿sí? Es algo que van a tomar eh, mitógrafos como Hesíodo, cuando habla en las teogonías, desde el nacimiento, los linajes dioses, eh, Zeus, estaban en ese entonces míticas, y que de a poco en Grecia va a ir surgiendo la pregunta, no por la intervención de los dioses, como lo hace Homero en la Ilíada, en la Odisea, que explica muchos eventos humanos a partir de la intervención de los dioses, sino que estos filósofos tales Anaximandro, Anaxímenes, después Empédocles, Anaxágoras, Demócrito, Leucipo, en fin, estos casi contemporáneos o un poco anteriores de Sócrates van a hablar de distintos elementos, o el amor y el odio en una lucha eterna, o los cuatro elementos, fuego, tierra, agua y aire como los elementos que componen el conjunto de las cosas en el universo. ¿Ven? Pero ya se despegan de la mirada de los dioses, sino que hablan de un principio racional. Así es como va surgiendo la filosofía, un intento racional de dar cuenta de las fuerzas, las realidades que intervienen en el mundo. Y que esto se reproduce también en el mundo humano, dentro del alma humana, ¿no? Las tensiones, el ser humano como un campo de batalla entre fuerzas contrarias, que es una idea que después va a retomar el cristianismo. En el alma luchan el bien y el mal, para la salvación o para la condenación. ¿Ven? Esto está ya presente aquí, pero no con una idea de castigo divino. En los griegos aparece más como una conducta moral, tomando de nuevo lo que decía Ángel, ¿no? Pensando en una vida virtuosa. Bueno, suspendo eso porque ya nos mete en una realidad previa a Sócrates. Sócrates se había nutrido, si hacemos una lectura culturalmente situada, Sócrates se había nutrido de esos conocimientos, de esos saberes. Y por eso le interesaba ya no la pregunta por la naturaleza, el cosmos, el origen de las cosas, sino que se preguntaba más bien por qué es lo que le acontece al ser humano o cómo ordenar una sociedad en función de valores virtuosos que no lleven a la descomposición social. Y de ahí esa confrontación que tiene con los sofistas, que los sofistas no les interesa la búsqueda de la verdad, un valor que regule la vida en común,
y que sea un valor universal. Si todos estamos de acuerdo en que esto es justo, entonces vayamos todos juntos por lo justo, o todos juntos por lo que es el amor, o por o por la valentía. No, no eran valores compartidos, sino que cada uno defendía lo suyo. Sócrates lo que intenta es buscar ese valor universal, virtuoso, que ponga en común a los ciudadanos para que esa sociedad también se encamine con una mirada de comunidad interesada en la vida común, en la polis, que esa es la política, ¿no? Bueno, no me quiero detener tanto ahora en Sócrates, voy a tomar lo que dice Leandro, que la clase pasada hizo una síntesis interesante y vamos a ver que acá lo ha hecho. Sócrates sabe que no sabe nada. Eso lo convierte en más sabio, estar consciente de ser ignorante. Va buscando respuestas en políticos, poetas y demás. Bien, y de ahí se da cuenta que todos creen saber todo, y en realidad solo saben de su empleo o especialidad. Claro, es decir, son profesionales de un aspecto, de una cosa muy particular. ¿Sí? El orfebre en orfebrería, el carpintero en carpintería, el que administra justicia, el juez en eso, en administrar justicia, el guerrero en entender tácticas y estrategias de la guerra. Esto lo han leído en la apología, ¿no? Pero son saberes especializados, uno sabe lo suyo, pero no sabe de lo otro. Ay, Sócrates está Dios. hablando de otra cosa, está hablando del valor en común de de lo que hace a que tanto el orfebre como el artesano, como el carpintero, como el juez compartan en un acuerdo que es cómo llevar una vida virtuosa, de acuerdo con la justicia, la valentía, la templanza, la fortaleza y bueno, todas esas virtudes o arete que constituían la búsqueda de un ideal de vida en Grecia, que lo podemos pensar en nuestro hoy. Y siempre es así, por otra parte. A través de la educación es donde se transmiten o se buscan establecer estos valores. Podríamos decir en nuestro presente cuáles. Y el valor de la memoria colectiva, lo que nos hace ser sujetos con un horizonte eh, un proyecto en común como nación, como república. ¿Hay algo de eso? ¿Hay algo en común? ¿O eso está todavía en crisis, tratando de ser construido? Bueno, esto da lugar también a las discusiones en la polis. Eso es lo que hace la comunidad política, en tanto ciudadanos de un país, ¿no? Lidia, sí, Sí, buenas noches. Eh, buenas noches. con respecto a esto que acaba usted de mencionar, profesor, del factor o de la importancia de la educación para la formación del ciudadano, como lo decía Sarmiento, eh, y y en la mayéutica de Sócrates, yo soy educadora, entonces me trae a Paulo Freire. Mm, Y Paulo Freire tenía la misma metodología y la misma búsqueda del saber entre las clases populares como una manera de complementar a través de la conversación y de la validación de los saberes populares. Y, y el destino que tuvo Sócrates no fue, o sea, el de Freire tendía al destino de Sócrates. Más de 2000 años de diferencia en la historia y sin embargo la mentalidad del ser humano, los griegos del otro lado del mundo, los brasileños y los de Sudamérica de este lado, y hay un patrón de conducta en ese sentido. Y yo creo que en este momento en Argentina está pasando más o menos lo mismo. No sé si se podría entender así o es una percepción mía nada más de que a todo grupo dialógico se lo combate. Bueno, eso. interesante. Sí, sí. Gracias. Está buena la analogía, la comparación para pensar cómo en las distintas épocas históricas, distintas situaciones, ¿no? En nuestro presente, en el presente de Platón, Sócrates, eh, siempre hay esta vocación emancipadora o esto de intentar, bueno, Freire habla
de la educación liberadora, ¿no? De la educación para la liberación, ¿de qué? De la ignorancia. Y la ignorancia muchas veces está transida, atravesada por, eh, bueno, en el contexto nuestro sería un pensamiento colonizado, colonizado por quienes piensan y que inoculan una forma de pensar como si fuese la verdad. Y cuando uno se queda con esa forma de pensar, ya tiene un pensamiento colonizado. Lo que Freire va a propiciar es, eh, frente a esa educación bancaria, él se llama educación bancaria, ¿no? Es como quien deposita cosas en la mente, digamos, como cosas que vienen de afuera y que uno repite, 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 pero no transforma. Y Freire propone algo distinto, al modo socrático, que es, ¿qué hay en uno que puede ser transformador a partir de conectarse críticamente con el saber, con la verdad de sí, para que otro tipo de realidad advenga? Y Freire lo está proponiendo como una pedagogía de la liberación, que además se inscribe en una época en América Latina, y que es cuando tienen lugar los movimientos por la liberación, ¿sí? Ahí están presentes la filosofía de la liberación, la pedagogía de la liberación, la teología de la liberación, la psicología de la liberación, que abarca un periodo importante entre los años 60, sobre todo en los 70, adquiere una gran efervescencia, y después con el avance de las derechas y, y de los liberalismos y neoliberalismos, empieza a ser combatida, ni hablar cuando aparecen las dictaduras militares, ¿no? Todo ese pensamiento insurgente o crítico es acallado para volver a poner ese intento de controlar mediante la hegemonía de un único modo de pensar. Y aquel que pensaba diferente, bueno, ya sabemos el destino que podía tener, o tenía, o tuvo, de hecho. Bueno, eh, tomo lo de lo que estaba leyendo, entonces vuelvo aquí. Esto de que quien es especialista o se dedica a una profesión y se encierra o se queda ahí y no quiere despertar a un saber crítico, en los términos que lo estaba planteando Olivia, se queda en esa burbuja de ignorancia. Por eso Sócrates era peligroso, por preguntar y dejar en ridículo a sofistas o políticos. ¿Sería así? Pregunta, ¿o se equivocó? No, no se equivocó, es exactamente así. Bien, me gusta la síntesis que van apareciendo. Cuida de ti mismo para seguir una vida virtuosa y de ese modo está ayudando a la sociedad, sí, está contribuyendo a generar, a crear esa sociedad, aportando a la construcción de una vida en común, ¿sí? Cuidar de uno mismo no es algo egoísta. Esto es fundamental. No es cuidarse uno como individuo, sino que en el cuidado de sí, de uno mismo, hay un compromiso también con los otros, ¿sí? No, no es eso de, bueno, yo soy libre y hago lo que quiero y el otro no me importa, o después de mí el diluvio, o que se hunde el barco y yo voy primero corriendo al bote. No, esto es de cuidar de uno mismo. Es como quien dice, la libertad de uno empieza cuando empieza la libertad de todos, ¿sí? No es que mi libertad empieza cuando termina la del otro, sino sería un planteo muy egoísta, que por otra parte es el planteo del liberalismo. Este último, de que mi libertad empieza cuando termina la del otro. Entonces, ¿hasta cuándo tengo que esperar mi turno? ¿Vieron? Ese es el problema. Para empezar a ser libre, porque tiene que terminar entonces de ejercerse la libertad del otro. Yo lo llevo en esos términos un poco absurdos, pero es que el planteo ya es absurdo. Entonces sí, se trata del cuidado de uno mismo que involucra el cuidado de los otros. Y eso es construir a una vida en común.
Bueno, la hermenéutica del sujeto no creo que hable hoy porque está eh, medio lenta la cosa para avanzar, pero es importante que estas cosas queden más, con más precisión. En todo caso, la hermenéutica del sujeto la voy a abordar el lunes y ahora me voy a abocar a lo de Platón. Nos llevó tiempo esto de retomar Sócrates, pero me parece importante porque desde aquí ya tenemos elementos para ver lo fundamental de la concepción platónica. Voy a ir un poco rápido, disculpen. ¿Quién era Platón? Platón, que nació en el 427 y murió en el 347, recuerden que son números negativos porque estamos hablando de en cuanto se alejan del año 1, nacimiento de Cristo. Platón nació en Atenas y aprendió de Cratilo la doctrina del eterno fluir de las cosas. Cratilo a su vez lo había aprendido de Heráclito. ¿A qué me refiero con esto? Es importante también para ver el origen situado de la concepción platónica. Hay un gran problema ins- insoluble, les diría yo, que atraviesa el pensamiento que podemos hacer filosóficamente de toda la realidad. Lo estoy simplificando muchísimo, pero es un antagonismo entre si las cosas son lo que son o si las cosas no son lo que son. Que va a decir que ser. Y que todo lo que se manifiesta en el universo, yo, estos anteojos, cada uno de nosotros, lo que tengo aquí a mi alrededor, el perro que está allá, bueno, son manifestaciones del ser, pero son manifestaciones, son apariencias, no son la verdadera realidad, ¿sí? Y que todas estas cosas son perecederas, eh, mudables, cambiantes, no son la verdadera realidad, por lo tanto no son verdaderas en sí mismas. Mientras que el ser es uno, perfecto, inmóvil, inmutable, eterno. Parménides habla del ser. Todo ser, nada, de la nada no puede venir el ser, por lo tanto el ser viene del ser y que no podemos pensar que no haya ser. Es imposible pensar en la nada. La nada solo se la puede pensar de una forma. eh, eh, es- Primero tengo que representarme algo. Dios no me engaña, que Dios en realidad es Por el contrario, Heráclito, que era con ciudadano de otros filósofos de Éfeso, Parménides de Lea, Heráclito de Éfeso, va a decir que por el contrario, todo cambia, absolutamente todo cambia, que no hay un fundamento de las cosas, que todo es multiplicidad, que esa es la verdadera realidad. Y ahí nos encontramos con lo que se llama la antítesis fundamental metafísica. Es antítesis porque son antítesis, se oponen entre sí. O es que hay una sola realidad y los sentidos nos engañan en este fluir o el movimiento de las cosas, o es que la realidad es puro cambio y lo que explica ese puro cambio es el hecho de que no hay nada que lo fundamente en último término. Es el cambio por el cambio. ¿Se entiende? Eso va a estar en el corazón del planteo platónico.
¿Por qué? Vean ustedes, si Sócrates estaba buscando el fundamento de la virtud, un valor universal, si todo cambia, todo se vuelve relativo. ¿Cómo vamos a obrar? ¿Para qué buscar la verdad si uno cree una cosa, otro otra? ¿Para qué educar entonces? ¿Para qué la educación si entonces no hay una objetividad, no hay un fundamento último? Esto es lo que va a estar presente en Platón como discípulo de Sócrates y él lo va a radicalizar, porque Sócrates habla de la virtud como valor universal. En cambio, Platón va a hablar de una realidad universal, en último término, que está más allá de este mundo, que es el mundo de las ideas. Ya vamos a llegar a eso, el mundo de las esencias, y que este mundo es un mundo de apariencias. Ahora, hay una preocupación de orden práctico, porque bueno, los sofistas proponían valores eh, relativos o cambiantes, mudables, pero ¿cómo se puede sostener una comunidad, una sociedad sobre valores tan cambiantes? Eh, Lleva una incertidumbre permanente y aún eh, no tener un proyecto. eh, Lleva a hasta les diría una crisis existencial, porque es como no saber dónde está parado uno en la vida, ni en la sociedad, ni en la comunidad. ¿Está? Entonces, esta tensión va a aparecer en Platón, entre en que, entre aquellos que dicen que todo cambia, todo cambia, como dice la canción, o en realidad nada cambia y los cambios que vemos son puramente aparentes. ¿Qué tendría que volver a explicar? Que preguntan en el chat. Profe, Sí, ¿podría volver a explicar lo de todo cambia o todo no cambia? Esa parte ya me perdí. bien. Tiene que ver con la pregunta fundamental. Cuando uno dice con Heidegger, que yo les mencionaba en las primeras clases, ¿por qué existe algo en lugar de no existir nada? Los griegos a esto respondían, distintas culturas han respondido distintas cosas. Generalmente las respuestas han remitido a, a la existencia de un principio que es como el fundamento de las cosas. Los dioses, el Dios, eh, como alguien que da la vida, ¿no? Y da la existencia de todo lo que hay. Y en el intento de dar una respuesta racional, los primeros filósofos griegos hablaban del arjé, el principio. ¿Qué es lo que hace que las cosas sean lo que son? Unos hablaban del agua, otros del fuego, de la tierra, del aire, inclusive, bueno, Pitágoras hablaba de los números como, como esa realidad abstracta que está presente en el fundamento de todo lo que existe. Y hablaba, y que existen los cinco sólidos pitagóricos, en fin, una concepción matemática, musical y astronómica de la realidad. Pero lo que está en el fondo de todo este planteo es si el universo que vemos es lo que es un ser, y entonces los sentidos que nos muestran la multiplicidad de las cosas, muchas cosas, entonces los sentidos nos engañan y existe un solo ser que conocemos por el intelecto, o si por el contrario, lo que en verdad hay son estas cosas múltiples, que no tienen un fundamento último. Es decir, que el fundamento de las cosas es su propia multiplicidad. Las cosas son lo que son múltiples y no tienen ningún fundamento más que ellas mismas. ¿Se entiende? O hay un único fundamento, el ser, y las cosas son una mera apariencia y los sentidos nos engañan, o las cosas son efectivamente eso que son, pura multiplicidad, y los sentidos nos ponen en el camino correcto del conocimiento. Y el ser
se reduce a la multiplicidad. Ser y multiplicidad es lo mismo. Es el problema de lo uno y lo múltiple, ¿sí? La unidad y la multiplicidad. O hay una sola cosa o hay una miríada, una infinidad de cosas. Las consecuencias son importantes porque está en juego el planteo de la verdad y del conocimiento. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos Sí, a sí, ver cómo sí. aparece esto en Platón en cuanto al conocimiento. Eh, bueno, de eso se trata. Si la multiplicidad de cosas fuera la conformación de una sola cosa universal, bien, eso es algo que va a plantear Baruch Spinoza en el siglo XVI. Y a esa cosa o sustancia le va a llamar Dios, sin que tenga que ver con el Dios judío o el Dios cristiano. No. Pero bueno, si tenemos tiempo, vamos a ver Spinoza, ver cómo soluciona él esta controversia. Que además, bueno, es algo que sigue al día de hoy. Eh, Vuelvo a Platón. Platón, a los 21 años, entra a formar parte del círculo de Sócrates y se produce un profundo cambio en sus orientaciones filosóficas. Y en el 399, al morir Sócrates, Platón se escapa a una ciudad llamada Megara, porque bueno, así como Sócrates se lo había perseguido a sus discípulos, en fin, por ser acusados de corromper a los jóvenes, de enseñar a creer en falsos dioses, bueno, estas cosas que ustedes han estado leyendo en la Apología, por eso no me voy a detener. Comienza en ese lugar a escribir sus primeros diálogos. Después, durante una década más o menos, viaja por Egipto, conoce otros lugares del norte de África e Italia, así los llamamos hoy, en ese entonces tenían otros nombres, ¿no? En la Magna Grecia traba amistad con un pitagórico, un seguidor de Pitágoras, de Samos, y conoce las ideas también de los seguidores de Parménides. Es decir, Platón es un tipo que tenía mucho mundo, a diferencia de Sócrates, que había salido pocas veces de Atenas. Platón viaja prácticamente por todo el mundo mediterráneo conocido, lo cual lo lleva a incorporar y a entrar en contacto con tantos pensamientos diferentes, y todo eso se va a ver reflejado en su obra. No en vano, Platón es uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. En Sicilia intenta influir en las ideas del tirano de la isla, Dionisio I, que estaba molesto por las críticas y sugerencias de Platón y lo hace vender como esclavo. Entonces un amigo de Platón lo compra lo compra y bueno, Platón vuelve a Atenas, intenta reintegrarle el dinero a su amigo, pero el amigo rechaza el dinero y con ese dinero entonces Platón compra una especie de finca en las afueras de Atenas, en un lugar próximo a una estatua que había a un héroe llamado Academos, un héroe de guerra, ¿no? Así como, bueno, tenemos en nuestra cultura. Y ahí va a fundar un centro dedicado a la actividad filosófica y espiritual. Y como estaba cerca de esa estatua dedicada a Academos, se va a llamar Academia. Por eso se conoce así, la escuela de Platón, la Academia, que es un nombre que seguimos utilizando, de los centros académicos, centros de formación. Ven cómo arrastra este significado. Y bueno, ahí va a impartir Platón las enseñanzas durante el resto de su vida. Ya les había dicho que casi todos sus escritos que conocemos, los diálogos, las cartas, junto con algunos testimonios, como los de Aristóteles, son la fuente principal que poseemos para conocer las actividades y el pensamiento de Platón. Muchas de estas cosas se han perdido. Muchas cosas de aquel entonces, eh, bueno, no nos han llegado hasta hoy. ¿Qué decir de esto? Eh, bueno, Platón estuvo presente en la muerte de Sócrates,
influyó de modo decisivo, yo les diría casi traumático en la vida y en la obra de Platón, porque a sus ojos la condena de Sócrates era tremendamente injusta. ¿Qué otra cosa poder decir de esto? Bueno, Platón era un tipo muy preocupado, profundamente preocupado por los asuntos de la vida pública, política. Un texto que hable de Platón, tiene el texto de Carpio, el capítulo, que habla de la obra de Platón y hay algún dato de la vida de él. Pero si les interesa conocer de la vida de Platón, hay textos de Chatelet, de historiadores de la filosofía que bueno, como este curso es muy reducido, no es anual la asignatura, no podemos desarrollar todo eso. Sí, Ángel. Profe, no había escuchado bien dónde estaba la ciudad donde se había determinado la palabra academia. Ah, eso fue en Atenas, Ah, cerca Atenas. de un monumento dedicado a Academos. Academos era el nombre de Sí. ese guerrero militar, en fin. Profe, Eh, sí, ¿no cree que capaz que también lo que había mencionado del hecho de que como Platón estuvo presente en la condenación a muerte de Sócrates, eso haya influenciado de que Platón no sea tan, ¿cómo se llama esto? Como fue Sócrates, que él iba y cuestionaba a todo sin importar si iba a salir dañado o no. O sea, lo menciono también en la obra, que Sócrates no se fijaba en el riesgo, pero no sé si eso le habrá afectado a Platón para que no haya como cuestionado o haber buscado más conocimiento de de lo que consiguió. mire, a ver, de hecho, cuando se compromete políticamente con el tirano de Siracusa y le sugiere las cosas que le sugiere, corre el riesgo de ser vendido como esclavo. De hecho, se lo vende como esclavo. Es decir, que había una tarea en pos de comprometerse con eso que defendía. Eh, Me parece que sus diálogos, no me parece, es así, eh, al menos desde lo que concibo yo, sus diálogos expresan su posicionamiento también frente al ordenamiento de una vida en común. Eso se ve muy claramente en la República. En Platón hay todo un proyecto de sociedad. Describe minuciosamente eh, todo el tiempo que debe permanecer el niño en la escuela, en qué se lo debe enseñar. Es un filósofo que se ocupa muy meticulosamente de los distintos aspectos de, de la vida en común y, y creo que a través de su escritura, un poco como lo podemos pensar en Alberdi, en Sarmiento, en aquellos que no solo guerreando, sino que escribiendo, también han defendido y han puesto de manifiesto las ideas, ¿no? De aquello en lo que creen, lo creían. Eh, no, no sé si va por ahí la pregunta. Eh, Sí, algo así. Yo decía como que a lo mejor si lo haya frenado un poco. Siempre como que te preguntabas a lo mejor si qué hubiera pasado si Sócrates hubiera conseguido sobrevivir, pero manteniendo sus valores. ¿Qué hubiera pasado si Platón hubiera sido lo que hubiera sido? Cosas así. claro, claro. Y bueno, es lo que puede decirse en historia o en filosofía, o en general en estos aspectos, eso es contrafáctico. No podemos saberlo, podemos suponerlo, pero no dejarían de ser eso, suposiciones, hipótesis, porque además es a partir de lo conocido. No sabemos en el marco de lo que podría haber sido, también se hubiese modificado una serie de condiciones. Pero la historia es lo que es y lo que ha sucedido es esto. O sea, eh, podemos hacer presunciones o ficcionar algo al respecto, pero no más que eso. Eh,
Vuelvo al punto. Platón, siguiendo a su maestro Sócrates, va a expresar sus pensamientos mediante el diálogo, ¿sí? Que en este caso no va a ser un diálogo mayéutico. Y toma la idea del diálogo porque es una forma viva de filosofar que reproduce ese dramatismo de la dialéctica. El diálogo mediante preguntas y respuestas va conduciendo hacia el descubrimiento de la verdad. Pues es una especie de discusión en común que pone de manifiesto ese esfuerzo lento, yo les diría fatigoso, trabajoso de parte de la razón para alcanzar el conocimiento. Miren, es lo que nos pasa cuando estamos estudiando. Cuando estamos estudiando y no entendemos o creemos entender y después volvemos atrás, es un diálogo con nosotros mismos. Ah, sí, ahora me doy cuenta. Ah, era, o estudiando con un compañero, una compañera. Se nos va aclarando cuando finalmente comprendemos y así eso lo vamos haciendo con un esfuerzo argumentativo, ¿no? Pero cuando llegamos, ahí decimos, nos cae la ficha, entendemos, se alumbra algo ahí, se enciende la lamparita, algo se despeja. Bueno, todas esas expresiones para mostrar que cuando nos encontramos con el conocimiento de algo y entendemos, nos damos cuenta de que entendemos y ahí es cuando salimos de la ignorancia. Como si también lo contrario, nos damos cuenta cuando estamos ignorando algo y no queremos reconocerlo y tratamos de como de disfrazarlo, que el otro no se vaya a dar cuenta, eh, y ahí viene la insinceridad respecto de la búsqueda de la verdad. Pero bueno, son actitudes también del espíritu humano. Vuelvo al punto. Eh, el protagonista principal de los diálogos de Platón es Sócrates, esto creo que ya se lo había dicho. En la actualidad se le atribuyen a Platón unos 42 diálogos, más o menos. Ese es un número dudoso, porque se han perdido muchos textos, se han extraviado, se han quemado. Imagínense, han pasado 2400 años, más o menos. Eh, pero se pueden diferenciar cuatro periodos. Creo que esto ya lo tienen en una guía que corresponde al práctico uno. Los primeros diálogos o diálogos socráticos, hablamos algo de esto en la clase anterior, que eh, las preocupaciones son predominantemente éticas, y ahí está sobre todo el personaje Sócrates hablando del conocimiento ético y esta identificación de la virtud con la sabiduría. Después hay una época de transición en los diálogos de Platón, que son los primeros diálogos de la academia. Platón, al fundar la academia, siguen apareciendo en esos diálogos las cuestiones éticas, pero empiezan a aparecer con más intensidad los problemas políticos y problemas vinculados a las preguntas acerca de la existencia y la inmortalidad del alma. Eh, Platón, miren, es muy interesante porque en su enseñanza hay conocimientos que son de orden exotérico y de orden esotérico. Exotérico es para todos aquellos que podían ir a su academia y participar de eso. Y en el frontis de la academia tenía escrito: nadie entre aquí si no sabe matemática o geometría. Y eso también constituía parte de algo que venía de las sectas pitagóricas también. Y esos eran conocimientos esotéricos. Y había toda una serie de rituales, en fin. O sea que hay filosofía, pero también hay elementos míticos. De hecho, Platón recurre mucho a los mitos. Ahí donde la filosofía y las ciencias fracasan en su palabra, aparece el lenguaje mítico y poético. La poesía fundamental, aunque Platón va a renegar de eso. No me quiero apartar, pero es interesantísimo. Entonces tenemos otros diálogos que son los diálogos, les decía, de la época de transición, son estos que les mencionaba. Hay una época de madurez, son los diálogos propiamente doctrinales. Ahí es donde empieza a aparecer el pensamiento
real de Platón, ya no repitiendo a Sócrates. Ahí aparece la doctrina, las ideas. Ya me voy a referir a eso enseguida. No, queda 10 minutos casi. Y Vamos. diálogos de la vejez, que son los diálogos críticos, y son críticos porque el mismo Platón hace una revisión de sus propias ideas y las corrige. Es la honestidad también de él como filósofo, porque él mismo mira lo que ha habido y, y se retracta, rectifica cosas, bueno, en búsqueda de verdad, ¿no? Ya está en su vejez. Eso es lo que podemos decir, eh, grosso modo, de Platón. Voy al punto. La realidad según Platón. Van a leer algo de esto en Carpio, el mito o alegoría de la caverna. Esto está presente en el libro séptimo, sí, séptimo de la República. Y para Platón existen, podría haber empezado por el mito, pero a ver, directamente voy a alargarles la idea de Platón. Para Platón existen dos mundos o dos clases de realidades. El mundo sensible, por un lado, que es un mundo aparente, un mundo de sombras, ¿sí? Es el mundo en el que nos encontramos. En la alegoría de la caverna sería el interior de la caverna donde viven los esclavos encadenados toda su vida, mirando la proyección de las sombras en la pared del fondo, como viendo sombras chinescas, ¿sí? ¿Conocen esa técnica? Viendo una película, si quieren, pero en blanco y negro en siluetas. Eso sería el mundo real en el que nos encontramos para Platón, el mundo sensible, que es un mundo que está hecho de opiniones, que no es de verdadera realidad, nada de eso. En cambio, hay otro mundo que es el mundo inteligible, inteligible porque se intelige, se lo conoce, se accede inteligentemente mediante la razón a ese mundo, que es el mundo de las ideas. Ahí está la auténtica realidad. No está en este mundo, es en otro mundo. Y a eso se accede de alguna manera en este mundo mediante la inteligencia, el esfuerzo de conocer, o sería el esclavo que está saliendo de la caverna, todo el esfuerzo que hacemos por entender en la educación o cuando estudiamos, y el mundo verdadero al que, bueno, después de la muerte, suponemos, bueno, esto suponemos quizás estuvo mal, porque para Platón sería así, ese es el mundo de las ideas. ¿Se entendió? ¿Le expliqué? ¿Se comprendió lo que traté de transmitirles? Algo así. Ah, bien, sí se entiende, perfecto. O sea, hay dos mundos. Entonces, O sea, dos mundos. sería uno donde seríamos como esclavos en una cueva donde no tenemos visión de lo que hay de la realidad, sino es como que está como dentro de paredes. Y lo que es el mundo inteligible sería, o sea, mediante el esfuerzo y la razón se llegaría a entender un mundo lleno de ideas, que sería como salir de la cueva. Exactamente. Y se sale al mundo afuera de la cueva, que es un mundo donde se puede conocer la verdadera realidad y lo que alumbra esas realidades, que es el sol, que en último término es la idea más importante Claro, de Platón, el sumo bien, la verdad, la verdadera realidad, la verdadera verdad, digamos. Porque este mundo está claro, lleno de opiniones, por eso es un mundo de sombras, de errores. ¿Ven? Y ahí reaparece esa tensión que les mencionaba yo entre Heráclito y Parménides. eh, si el mundo es un permanente cambio o si hay una única realidad. Platón lo soluciona de este modo. Dice, bueno, este es un mundo de apariencias, un mundo de sombras, vivimos como dentro de una caverna. Lo que creemos que la realidad es un engaño de los sentidos. Todos tenemos opiniones mudables, cambiantes, pero la realidad resplandece en sí misma y es lo que es,
en el mundo de las ideas o mundo inteligible. Profesor, Eh, cuando habla acerca de esta metáfora sobre la cueva, quiere decir de que es como que se vive según lo que se dice, lo que es correcto, sin cuestionarse, sin abrir esta crítica de el buscar el saber o el cuestionarse lo que uno ya se sabe. Es una metáfora lo de la cueva. Exactamente, así es. Por eso la alegoría es una comparación, ¿sí? Es una forma de representación mediante imágenes de una realidad que no se puede explicitar de una forma total mediante la razón. Vean, uno de los filósofos más importantes que recurre a la razón, esto es una paradoja en filosofía, tiene que recurrir a un mito o un relato revestido de formas poéticas para explicar qué será eso, ¿no? Eh, y como dice aquí el compañero, la teoría de sería la alegoría de la caverna o el mito, se le dice también de la caverna, explica este movimiento de esclavos encerrados, encadenados, que no se pueden mover y lo único que miran es la pared del fondo donde se proyectan las sombras que detrás de un muro que pasa por la entrada de esa caverna llevan personas sobre sus cabezas. Y eso, entre esas personas y ese muro hay un fuego que proyecta las sombras. Los esclavos que viven en la caverna van a creer que la verdadera realidad es esas sombras que ven en el fondo de la cueva. Ahora, si uno de los esclavos lograra liberarse y con mucho esfuerzo trepara hasta la salida de la caverna, al principio sus ojos quedarían encandilados por tanta luz. No entendería, vería borroso, no comprendería. Es una imagen de nacimiento, es la mayéutica de la que está hablando Sócrates. Se sale por eh, un conducto oscuro, se nace y hay que empezar a reconstruir y a descubrir una verdadera realidad, que puede ser pavorosa para quien se encuentra por primera vez con eso. Pero bueno, una vez que conoce ese mundo, si vuelve, ¿qué van a hacer con él? Se pregunta Platón. Los otros, cuando digan, no, este no es la verdadera realidad, el verdadero mundo. Lo van a querer matar. Van a decir, ¿cómo? Le van a decir que está loco. Esto es representación de lo que Sócrates mismo ha significado también en este intento de dar cuenta de otra cosa que es la verdadera realidad, el concepto, ya no un concepto ético, sino una verdadera realidad en sí misma, las ideas, como cosas que existen en sí mismas y que no son meras opiniones. A ver, no sería como, bueno, yo pienso que el amor, esto es lo que trabaja Platón en el diálogo, el banquete. Estos filósofos o médicos o poetas, en fin, todos esos amigos que están hablando acerca del amor y todos hablan, dan opiniones. Y Sócrates dice que el amor nace de la pobreza y de la riqueza, o de la carencia y el exceso, como que sería, al amor siempre le falta algo, porque no hay algo que lo complete, no existe esa media naranja, no, siempre queda algo que nunca se termina de colmar, de satisfacer. Bueno, no vamos a entrar al tema del banquete. Lo que le quiero mostrar con esto es que ese concepto moral que da Sócrates del amor, en realidad que es un concepto filosófico que va a dar Platón en esa obra, El banquete, no está en este mundo. El verdadero amor está en otro mundo y es la idea del amor como una cosa total. Ahora, para llegar a eso, tenemos que seguir viendo en qué consiste la concepción platónica. Lo vamos a tener que dejar aquí. En todo caso, lean lo de Carpio y el lunes retomamos esto. ¿Sí? Profe, ¿qué parte nos ¿Parece? recomienda de Carpio leer ¿Cómo? específicamente? ¿Qué parte más nos Y recomienda pueden leer? leer el capítulo dedicado a Sócrates y el capítulo dedicado a Platón. O solo el capítulo dedicado a Platón, no hay problema. Si pueden, si no lo pueden leer, no importa, la próxima clase retomamos
el punto en que dejamos aquí y trabajamos también Foucault, Ok, ¿sí? Y muchas vamos a gracias. tener más tiempo porque vamos a comenzar a las 16. Bueno, Profe, ¿le puedo decir algo que quizás no tenga que ver con el tema, pero sí con la materia? sí, Es una consulta. Recién nos comunicaron que había un cambio de comisión que en los prácticos se corre horario de 20 a 22, inicialmente estaba de 18 a 20. El inconveniente que sí, tenemos mucho es que se pisa con un horario de biología, el único de la tarde. claro, es lo que yo les decía en un principio. Y esto van a tener que ver cómo se organiza con el profesor en la comisión para producir los cambios de comisión. Lamentablemente, esto es algo que nos excede porque la facultad nos había dado un horario equivocado. Por eso se encontraron con la clase, con el anfiteatro ocupado el martes pasado. La otra opción que nos habían dado era tener el práctico los lunes de 20 a 22, pero los lunes ustedes no van a la facultad, No, al menos igual, eso es lo que nos han dicho. sí, no, no vamos, pero quizás sería bueno plantearlo porque no nos pisa con la otra clase de práctico, al menos los que solo podemos asistir turno tarde, no sé si me entienden. Sí, 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 pero eso me parece que tendrían que resolverlo entre los cursantes de la comisión, no, no porque les competa a ustedes resolverlo, por favor, sino lograr consenso en ese punto, pero también el profesor, ¿no? Y la facultad, por supuesto, autorizando esa posibilidad. Mientras haya Esto que acuerdo, es de la comisión número 1, que es lo que pasó el martes, es la comisión uno de los pero martes, que en nosotros lugar nos de fuimos a tenerlo un de 18. aula, nosotros fuimos a un aula y estuvimos esperando al profesor y el aula estaba desocupada y había muchas aulas desocupadas ese día. Claro, pero no caben en esa aula. Ese es el problema. El problema es que tienen que tener condiciones de cursado que sean convenientes para el grupo. Si no, la gente va a quedar fuera y esa es la intención. Bueno, profe, Bueno, entonces tratamos de ver si podemos llegar a un acuerdo entre todos para poder cursar las dos materias, exactamente, porque la exactamente, sí, así es, así es. Yo quiero que queden claro que esto es algo que a nosotros se nos comunicó de una forma errónea y la facultad se tiene que hacer cargo de eso, pero nosotros hay voluntad de que se solucione y esto es o modificando la comisión o trasladando el horario o bueno, de alguna manera va a tener que solucionarse para que no pierdan ustedes la posibilidad de estar a tiempo completo en una materia o en la otra. Los que cursan en Pero que esa esta comisión, comisión, ¿a qué horario se cambió? Porque yo no estuve al principio. se cambió de 20 a los 22. martes de 20 los martes a las 20 que no concluye a las 22 sino que por tratarse de un horario nocturno, puede concluir a las 21:30, 21:40. ¿Y con quién hay que hablar si no para cambiarnos de comisión? Con el coordinador de la comisión, Alejandro Fernández. Ok. Gracias, profe. Bueno, concluimos aquí. Hasta luego. Chao, profe.